Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Soraya y esto es DIY and Glam. Esta semana vamos con un tutorial para reciclar vaqueros, jeans, tejanos, como los queréis llamar. Y esta semana vamos a necesitar unos vaqueros que nos queden mucho más grandes. Varias tallas más grandes para poder conseguir algo parecido a esto que vamos a ver aquí, que me encantó. Y vamos a hacer algo parecido. Así que para ello necesitaremos unos pantalones que nos queden más grandes para poder solapar un lado con otro y que nos quede este efecto, ¿vale? Así que si no los tenéis, se los podéis pedir prestados a alguien, comprarlos en un mercadillo o de segunda mano, o como veáis, para hacer algo tan chulo y una falda tan en tendencia. Así que comenzamos. Bueno, pues aquí tenéis los pantalones, ya veis en la imagen de al lado, pues que me quedan bastante grande, que esta es la idea para poder solapar un lado con otro, como os he dicho antes. Así que lo primero que vamos a hacer es empezar a quitar cosas que no nos sirven. Una de ellas, bueno, pues el bajo del pantalón, que nos va a sobrar. Luego ya volveremos a mirar el bajo, porque cada uno pues hará la falda lo larga que le apetezca, ¿vale? Yo en mi caso voy a hacer una falda midi, como entre medias de la rodilla y del tobillo, ¿vale? Es altura media y entonces necesitamos, bueno, luego cortarlo. Vamos a descoser la costura central de la entrepierna, esa necesitamos abrirla, necesitamos abrir también la zona de la bragueta, ¿vale? Y quitar una de esas partes de la bragueta que nos vayan sobrando, y la parte trasera hasta arriba, bueno, hasta la zona que empieza la costura de arriba, ¿vale? Bueno, ahora os lo enseño. Vamos a empezar a descoser, y lo bueno que tiene estas costuras que están con la remalladora es que empiezas a descoser por un lado y cuando le pillas ya el hilo, tiras y se abre prácticamente hacia el otro lado, ¿vale? Una vez que pillas ese hilo, veis ahí, tiramos y va prácticamente hacia el otro lado, ¿vale? Así que es más o menos fácil de descoser. Bueno, aquí lo tengo descosido, o sea que solo nos van a quedar las costuras laterales sin descoser, ¿vale? Veis ahí. Este trozo de la bragueta lo vamos a recortar, esto no nos sirve para nada, ¿vale? Así que, bueno, lo quitamos y lo podemos guardar, pues bueno, para otro proyecto que nos podrá valer seguramente, o si no, pues lo tiráis, lo que queráis, ¿vale? Y ahora, bueno, pues va a ir montado un lado con el otro, así que lo primero que vamos a hacer es montar la parte trasera, ¿vale? Más que la delantera. La delantera la solaparemos después, con ello ya probado, que es más fácil, ¿vale? Sobre el cuerpo, y veremos exactamente dónde lo tenemos que montar un lado con el otro. Así que nos vamos al lado trasero y lo vamos a ir montando, ¿vale? Estiramos bien y montamos. En la parte de atrás le vamos a hacer una pequeña abertura también, ¿vale? Para poder caminar. Eso ya luego depende de la largura de la falda, ¿vale? Más que nada. Así que lo primero que vamos a hacer aquí, un poquito a ojo, cogemos los alfileres y vamos a montar un lado con el otro, ¿vale? Lo que nos va a marcar el que montemos atrás va a ser la abertura de la parte de abajo, hasta donde queremos que se abra la falda, que no se abra muy arriba, así que montaremos de tal manera que la parte de atrás, bueno, pues no se nos vea el culete, ¿no? Que esa es la idea. Así que, como estáis viendo aquí, lo vamos a ir colocando, ¿vale? Metemos hacia adentro toda esta zona y lo vamos a ir colocando con alfileres, y luego ya esto, bueno, pues lo vamos a pasar a la máquina, ¿vale? ¿Veis ahí? Ahí va a quedar una pequeña abertura atrás, depende también de la largura. Si es una falda corta, pues no quedará abertura; si es una falda más larga, pues quedará abertura, más que nada para que, bueno, pues para que podamos caminar con facilidad, ¿vale? Porque si no, nos queda una falda tubo y sería terrible. Así que vamos a coser desde ahí. ¿Veis ahí? Vamos a doblar un poquito que quede apañadito, luego remataremos la parte de dentro. Y ahora, bueno, pues vamos a coser ahí. Veis arriba que tiene, ya nos queda marcada la doble costura, y abajo la marcamos nosotros, pasamos una y hacemos la doble costura, ¿vale? Así que, bueno, pues eso, nos vamos a la máquina. Aquí nos es fácil porque es seguir la marca que lleva. Y en la parte de abajo, donde no lleva marca, bueno, pues nos ayudamos del prensatelas, del ancho del prensatelas, y lo hacemos lo más pareada posible, ¿vale? Si vosotros estáis muy duchas y queréis coser con doble aguja, pues fenomenal, y si no, pues con una misma aguja
le hacéis la doble costura. Bueno, pues aquí ya tenemos cosida la parte de atrás, veis ahí, queda abajo una pequeña abertura. Vale, pues ahora nos queda rematar la zona de dentro, porque claro, fijaros toda la tela que nos sobra, ¿vale? Y vamos a intentar que la parte de dentro pues quede bien y quede bonita, ¿vale? No vamos a hacer feo, ¿vale? Así que esto, mi propuesta se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Lo podéis pasar el zigzag, lo que pasa es que es un pelín complicado porque está en una zona un poco rara. Entonces yo por lo que apuesto, que es lo que he hecho y os digo que hagáis, es vamos a cortar, vamos a dejar como 1,5 centímetros más o menos de aquí de costura, vamos a abrir en la parte donde está el ángulo y lo que voy a hacer es meterlo hacia adentro. Y toda esa costura la voy a esconder a mano, ¿vale? Vamos a hacer una costura a mano invisible para que quede bien rematadita. Como es un tejido muy grueso, además, o sea, por la parte de fuera no se va a ver absolutamente nada. Bueno, aunque fuera un tejido fino, si lo sabemos hacer bien, tampoco se va a quedar. ¿Que no sabéis hacer bien una costura invisible? No pasa nada. Os voy a dejar por aquí arriba el link que tengo a un tutorial para aprender a coser a mano la puntada invisible. Y ahí no tenéis ningún problema, que os lo enseño súper fácil, ¿vale? Así que mi propuesta es hacer esto. Metemos hacia adentro y vamos a ir cosiendo toda esa costura para que nos quede súper bien rematadita. Y una vez que la tengamos ya bien cosida, bueno, pues le damos un toque de plancha y queda estupendo. Bueno, pues para cerrar la parte delantera lo que voy a hacer es probarme la falda, que está todavía abierta, y miro exactamente dónde la voy a solapar, ¿vale? Esto es lo mejor, ¿vale? Porque es mejor hacerlo así que hacerlo a ojo. Entonces, ahí marco que va a ir un ojal para colocar el botón, ¿vale? ¿Veis ahí? Lo ponemos a la altura que queramos y demás. Ya veis que está súper larga, luego la cortaremos. Y marcamos ahí donde va a ir un ojal que vamos a hacer. Y en el otro lado vamos a marcar donde va a ir un botón para cerrar la falda, ¿vale? Esa va a ser la manera en la que vamos a cerrar la falda, ¿vale? Y ya una vez que tenemos ubicado dónde va cada cosa, pues empezamos a montar un lado sobre el otro. ¿Veis ahí? Para ver cómo va, ¿vale? Pues entonces, en ese lado donde va el botón pondremos un ojal, que en este caso yo lo voy a hacer a mano, que os he dejado la semana pasada el tutorial de cómo hacer ojales a mano, porque en las prendas que son muy gruesas como el denim, hacer un ojal en la máquina a veces a la máquina le cuesta, ¿vale? Si no tiene potencia suficiente le va a costar. Entonces, bueno, pues lo hacemos a mano y listo, ¿vale? O sea, tenemos que aprender a hacerlo. Y aquí, bueno, pues vamos a hacer como la parte trasera. Vamos a ver dónde nos cuadra el cierre, donde se monta un lado y el otro, ¿veis ahí? Y bueno, pues le vamos colocando alfileres y lo vamos a coser.
¿vale? ¿Veis ahí? Yo primero voy a coser esta zona de debajo de la bragueta hasta ahí con la máquina, con doble costura, y luego tendremos que cerrar un poco la zona de la bragueta. Como en mi caso es un vaquero súper gordo, porque es un vaquero de algodón gordito, bueno, luego os lo enseño, lo haré a mano, ¿vale? Si no, vosotros lo podéis hacer con la máquina hasta a mitad de la bragueta más o menos, la cerraremos, ¿vale? Porque no, si no se nos ve ahí toda la barriga, ¿vale? Si nos dejamos mucho abierto se nos ve todo. Así que, bueno, pues cosemos como hemos hecho en la parte de atrás y seguimos. Bueno, pues aquí ya lo tenemos todo bien cerradito. Ya os digo, nos queda un poco la parte de la bragueta. Ahí marcamos el ojal. Estiramos bien, colocamos bien. Vale, y nos queda, bueno, pues la zona de dentro como hemos hecho antes, ¿vale? Que nos va a sobrar un montón de tela, le damos la vuelta a la falda y vamos a quitar todo este exceso de tela que tenemos. Y vamos a hacer exactamente el mismo proceso que hemos hecho en la parte de atrás, ¿vale? Vamos a dejar como 1,5 centímetros más o menos, vamos a hacer un corte ahí en el ángulo, ¿ven? Eso es. Vamos a quitar un poquito más de tela que está como excesivo, hacemos el corte en el ángulo para poder meter hacia adentro todo eso y bueno, pues lo cosemos a mano y le damos una buena planchadita y listo. Ese trozo que nos queda, que no lo vamos a poder meter hacia adentro, ¿vale? Le vamos a hacer ahí un corte para hasta donde podamos meter hacia adentro, ¿veis ahí? Y eso que queda le pasamos un zigzag, ¿vale? Un remallado o un zigzag para que no se nos deshile, ¿vale? Y así lo tendríamos lo de dentro bien rematadito. Y ahí tengo todo lo necesario para hacer mi ojal, que lo voy a hacer a mano. Bueno, ya os he dejado el tutorial, lo miráis, no lo voy a volver a repetir aquí cómo se hace, voy a hacerlo a grandes rasgos y ya está. He medido el botón. Le paso la medida al otro lado donde voy a hacer, y en este caso en vez de hacerlo recto, lo voy a hacer inclinado, ¿vale? Pues porque va como hacia abajo, lo que monta va hacia abajo, entonces le vamos a dar la misma inclinación hacia donde tiene que ir, ¿vale? Así que le voy a dar el largo del botón más unos milímetros más a cada lado para que entre y salga correctamente, ¿vale? Le doy medio milímetro a cada lado, ¿vale? 5 milímetros a cada lado por arriba y por abajo y hacemos el corte central de esa raya que hemos hecho con el largo del botón más los milímetros, lo abrimos y a partir de ahí empezamos a hacer nuestro ojal a mano, ¿vale? Ya os digo, no os voy a poner cómo lo hago porque ya os lo he explicado la otra semana y porque si queréis lo podéis hacer con la máquina y listo, ¿vale? Bueno, pues aquí ya está hecho el ojal, ya podemos meter nuestro botón ahí y luego lo que nos queda, bueno, ya veis, este está hecho a mano, ya os digo que lo podéis hacer con la máquina tranquilamente. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es poner el botón en el otro lado, ¿vale? Ahí nos quedaría donde iría el botón. Para colocar el botón lo que voy a hacer es, hago la marquita de donde va a ir nuestro botón y lo que voy a hacer es reforzar un poquito esa zona. Tengo ahí el botón de vaqueros, ¿vale? Pero podéis poner otro tipo de botón si queréis, no tiene por qué ser lo mismo, ¿vale? Y voy a recortar como un circulito para reforzar esa zona donde voy a poner el botón, porque si ponemos el botón solo sobre la tela andamos mal, se nos va a rasgar seguro. Así que yo voy a coger este trocito de vaquero del mismo
y lo voy a pegar con pegamento textil, ¿vale? Ni coser ni nada, no pasa nada, es un trocito simplemente para reforzar donde vamos a colocar el botón, así que con el pegamento pues estupendamente que nos va a quedar, ¿vale? Así que una vez que ya lo tengamos ahí, hacemos la marca en el otro lado de donde va a ir el botón, ¿veis ahí? Y ahí ya es donde colocamos nuestro botón. Yo, pues muy sencillo. Hacemos una abertura donde hemos marcado, yo me voy a ayudar del descosedor para hacerlo y meter por este lado el primer enganchito que tiene el botón, que es como una especie de punta, lo colocamos ahí bien, lo sacamos bien y ya en la parte de arriba vamos a colocar el botón, ¿vale? Yo me voy a ayudar de este aparatejo que venía una vez en... está todo hecho polvo porque no encuentro otro, venía con los botones y bueno, te ayuda pues eso, a no darte un martillazo en el dedo, ¿vale? Que está muy bien. Y debajo, bueno, pues eso, poner una tabla porque si no... os cargáis la mesa, ¿vale? Bueno, pues de esta manera ya tenemos colocado el botón, no se va a rasgar porque tiene doble tela, o sea que fenomenal, ¿vale? O sea que, como os digo, no pongáis solo sobre la tela simple el botón porque, vamos, a la primera de cambio se os va a abrir la tela y se va a fastidiar, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos cerrada la falda, está bastante bien y lo que voy a hacer es lo que os digo, voy a coser como la mitad más o menos de la bragueta y esta vez lo voy a coser a mano, ¿vale? Porque es una tela, ya os digo, súper gruesa y le va a costar a la máquina un triunfo y al final voy a romper la aguja y no vamos a hacer nada. Así que lo cojo, lo coso a mano con puntada escondida y pista. ¿Que vosotros tenéis el vaquero más finito? Pues lo podéis meter en la máquina tranquilamente, ¿vale? Así que con eso poco que dejamos ya directamente ya podéis meter por la cadera la falda tranquilamente, ¿vale? Así que nada, lo cosemos y ya está. Bueno, pues la parte más complicada, entre comillas, que ya veis que es facilito, lo tenemos hecho. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer la parte del bajo, que aquí ya es creatividad máxima, ¿vale? Cada uno que haga lo que le dé la gana, literalmente. Yo voy a cortar el bajo, ya os digo, voy a hacer más o menos como a mitad de entre la rodilla y el tobillo. La parte esta de aquí arriba, la que va por debajo del solapado, lo vamos a cortar así sin ningún miedo. Y más que voy a tener que cortar, ¿vale? Porque esto lo vamos a cortar y luego os lo vais probando. Y vais viendo si hay que abrir más, si hay que abrir menos, si podéis caminar bien con la abertura que tiene o le tenéis que poner más abertura, lo que queráis, ¿vale? Y toda ya el bajo y todo lo que resta va deshilachado, o sea que aquí ya no se cose más. Aquí, ala, a meter tijeretazo y a ir sacando flecos. Yo le he cortado así, luego he tenido que cortar un poco más arriba porque al probarme la falda me cerraba mucho. Así que, como os digo, ya esto es libre como el viento. ¿Que os gusta muy deshilachado y muy ajado como es mi caso? Pues ala, a sacarle un montón de flequitos. ¿Que os gusta un poquito menos así, menos deshilachado? Pues sacáis menos flequitos, ¿vale? Esto ya a gusto de cada uno. Así que ya esto es sentarse en el sofá, coger, ponerse una serie, coger la falda y ala, a sacar flecos, que lleva un ratito, pero bueno, al final es entretenido. Bueno, pues ya os enseño el resultado final, que ya tenía ganas. Y veis aquí las dos imágenes superpuestas del pantalón, lo grande que era, luego la falda, cómo queda. Le podéis sacar todos los flecos que queráis, podéis hacerle la abertura todo lo alta que queráis. A mí en la parte de atrás se me quedó sin abertura, luego al final le tuve que hacer al de unos días, porque para caminar lo tenía complicadete, ¿vale? Así que eso ya es cuestión de probároslo y dejarla más o menos larga y con más o menos flecos. Así que espero que os haya gustado, espero que lo hagáis
y nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao!